Buenos días, mi nombre es Sonia Dayana Salazar Duque, soy estudiante del Diplomado de Psicología Criminal y en esta oportunidad voy a defender y presentarles el trabajo de investigación realizado cuyo nombre es Perfil Psicológico Criminal de un Feminicidio. El trabajo se estructuró por capítulos. El primero de ellos estableció la situación problema, donde se explicó y se desarrolló la situación contextual en torno al problema planteado y se establecieron los propósitos e importancia de la investigación. En un segundo capítulo se estableció la perspectiva teórica, donde se contextualizó todos los conceptos y los marcos teóricos necesarios para la investigación. En tercer lugar, desarrolla la metodología. ¿Qué tipo de metodología se empleó en cada una de sus fases para finalmente establecer las consideraciones finales y los aportes de dicha investigación? Situación-problema. El desarrollo de la sociedad debe ser en base a la actividad social, donde se tomen en cuenta aspectos tanto de educación, cultura y otros factores psicosociales. Este desarrollo de la sociedad va a incidir de manera directa sobre las conductas, actitudes, pensamientos, comportamientos de los grupos sociales donde pertenezca un individuo. En este caso se trataría del victimario o del individuo que comete el delito de feminicidio. Evidentemente la epigenética juega un papel preponderante al momento de determinar el perfil psicológico criminal de un sujeto, más aún en el delito de feminicidio. También influyen mucho las consecuencias de las crisis estructurales dentro de la sociedad, donde se refleja la violencia de género y en particular se denota la vulnerabilidad de la mujer ante su agresor en el delito de feminicidio. Durante el transcurrir del tiempo se ha investigado y se han realizado diferentes estudios, se han hecho diferentes campañas para frenar el embate de este delito. Hoy día la Organización Mundial de la Salud hace muchísimas alertas porque el delito ha ido en incremento sin que haya sido posible determinar unas políticas que logren frenar el avance del mismo. Una de las trabas que se presenta precisamente es el establecer cuál es el perfil psicológico criminal de un feminicida, en cuanto hay muchísimas propuestas, pero no hay uno que nos diga a nosotros cuál es, y de allí que se plantee esa problemática que, como les dije, no es otra que cuál es el perfil psicológico criminal de un feminicida. Planteada la misma, se generan otras interrogantes, como sería en el perfil del victimario pueden considerarse los trastornos mentales como originarios del feminicidio, o también cuáles son las conductas, actitudes y pensamientos que se generan en el sujeto feminicida. ¿Qué factores psicosociales, ambientales influyen en la comisión del delito de feminicidio? En relación a ello, pues se desarrolla el propósito de esta investigación, que no es otra que determinar el perfil psicológico criminal de un feminicida, en base a los factores psicosociales ambientales que influyen en la comisión del delito, las características psicológicas propias del feminicidio, para llegar con ello a una tipología del maltratador o victimario del feminicida de acuerdo a los aportes que ya se han realizado. ¿Cuál es la importancia? La importancia va precisamente enfocada en torno al alcance que pueda tener la misma investigación. La primera de ellas se considera que es sumamente importante diferenciar los posibles agresores mortales de la mujer por motivos de odio, de desprecio a lo femenino, para por ello poder crear campañas de alerta, psicoeducación, tanto a nivel escolar como institucional, y establecer las circunstancias de permanencia, residencia de las mujeres que cohabiten con un sujeto que presente un perfil psicológico de feminicidio. También con ese perfil psicológico se pueden establecer relaciones comparativas entre los diversos perfiles y de esta manera establecer la responsabilidad penal a la luz del ordenamiento jurídico venezolano. Las perspectivas teóricas, los marcos conceptuales, pues tendríamos que empezar por definir qué es feminicidio. Diana Rousseau y Jill Rafford en 1992, activistas feministas, pues plantearon por primera vez el delito del feminicidio como el asesinato misógino de mujeres cometidas por hombres. Al respecto, ellas se referían que no solo era el asesinato, sino también abarcaba otros aspectos, como el extremo continuo de un terror antifemenino, que incluye una amplia variedad de abusos verbales que vienen desde la violación, la tortura, el abuso sexual, las golpizas físicas, emocionales y acoso.
En el mundo, afortunadamente, en 1971 se promulga la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Ciudadana, que constituye un avance significativo en relación a la protección de las mujeres y la promoción de leyes que defiendan sus derechos. En Latinoamérica, Venezuela ha sido uno de los países precursores en materia legal y en el año 2007 promulga la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, la cual en 2014, previa solicitud de la Fiscalía General de la República, se incluye el delito de feminicidio como el grado más alto de violencia de género hacia una mujer. Esta promulgación fue hecha el 25 de noviembre del año 2014. Ahora, ¿cuáles son los tipos de feminicidas que se presentan? ¿Cuál es el perfil psicológico de un feminicida? Existen varias propuestas y durante la investigación se obtuvieron varias informaciones, se plantean tres importantes. La primera de ellas es Holdsworth, Murray y Stewart en 1994, nos plantean tres tipos de feminicidas. El hombre violento, que es solo en la familia, con un perfil psicológico aparentemente normalizado, un índice bajo de delitos o no tiene delitos y que actúa normal fuera del contexto familiar. El segundo de ellos, el disfórico borderline, que presenta alteraciones cognitivas y emocionales, son violentos, presentan descontrol de impulso y sus rasgos son de un trastorno de personalidad borderline y narcisista. Y el tercero, los violentos antisociales. Entre ellos tenemos los delincuentes, los que tienen antecedente de consumo muchas veces de alcohol y drogas y de uso generalizado de la violencia en cualquier entorno. Y visto en el 2005 nos plantea 4 perfiles de feminicida. El primero de ellos ubica al enfermo mental, aquel que tiene trastornos del estado de ánimo y alteraciones psicóticas. El segundo de ellos ubica a los controlados. Estos van a tener alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, posible abuso de sustancias y por lo general presentan intentos de suicidio. Los terceros ubican a los antisociales. Ellos son los que tienen el perfil de un delincuente, violentos con pocas alteraciones afectivas y psicopatológicas graves, pero que tienen predominio de rasgos de personalidad antisocial y narcisista. Y los sobrecontrolados, que no son más sino aquellos que tienen un trastorno de personalidad dependiente o rasgos de personalidad dependiente y episodio, sin patología grave y con todos los antecedentes, con pocos, antecedentes de un comportamiento violento. Garrido y Sorral nos establecen un tipo de perfil, pero que va más allá del normal y de las características propias del sujeto. Un perfil que va psicológico en base a las motivaciones que llevaron a ese sujeto a cometer el delito. Y nos plantea 5 tipos de violentos. El violento por razón de género, el violento por inhabilidad en el afrontamiento de conflictos con la pareja, el violento por venganza post ruptura, el violento por compensación, que es aquel que tiene baja autoestima y busca esta manera de delito para sobreponerse en razón de poder contra la mujer, y el violento por la inaceptación de la ruptura de pareja. En este tipo de feminicidios también va a incluir y va de la mano los factores psicosociales que envuelven el desenvolvimiento de ese ciudadano, de ese sujeto feminicida. No hay que dejar de lado los trastornos mentales en el feminicida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos y muchas características y alteraciones psicopatológicas van a estar presentes en el feminicida. En razón a ello, se presentó la investigación tomando en cuenta la clasificación internacional de enfermedades mentales de su 11ª edición, el CIE-11, publicada por la Organización Mundial de la Salud el 18 de junio de 2018, quien desarrolla en su capítulo 6 los trastornos mentales conductuales o de neurodesarrollo, haciendo referencia a todos aquellos síndromes que representan un trastorno clínicamente significativo en la cognición, regulación emocional o comportamiento de un individuo. Así pues, existen diversos trastornos mentales, como son el trastorno bipolar, el trastorno psicótico, la esquizofrenia, los diferentes trastornos del estado de ánimo en el que se incluye también la depresión, la ansiedad, algunos trastornos de personalidad como el antisocial, el borderline y el narcisista, que van a influir de manera directa en esa comisión del delito de feminicidio y que van a marcar un ítem importante en cuanto a su responsabilidad de acuerdo al perfil psicológico del criminal. ¿Por qué? Porque
porque dependiendo de la alteración patológica que presente el criminal, el feminicida, de ese enfoque psicopatológico, pudiera variar su responsabilidad, ser responsable o gozar de atenuantes o eximientes a la luz del Código Penal venezolano, quien en el artículo 63 nos va a establecer los atenuantes de la responsabilidad y en el artículo 62 nos va a establecer el eximiente, colocando en este lugar la enfermedad mental de manera crónica que va a eximir totalmente de responsabilidad al feminicida. ¿Qué metódica se empleó en la investigación? En primer lugar, tenemos que hablar que se trata de una investigación de tipo documental, experimental, en el que se hizo un análisis interpretativo y una descriptiva de los tipos de feminicidio, con un enfoque cualitativo en base a los factores sociales, entorno familiar violento, relación parental, antecedentes de conducta delictual, para de esta manera llegar al fin último, que es dar respuesta a la interrogante planteada. El procedimiento de la investigación se realizó en 3 fases. La primera de ellas, la fase de revisión preferencial. Se enumeran los criterios diagnósticos que propiciaron la conducta delictiva del femicidio. En una segunda fase, la fase de recolección de información, se recopilaron los datos como el fenómeno de la violencia influye en la conducta antisocial y cómo genera el delito. Y la fase 3, que es la fase de interpretación, se hizo una organización de todo el material interpretado, de todo el material seleccionado que era importante para la investigación. Finalmente llegamos a las consideraciones finales. ¿Cuáles son las conclusiones y consideraciones finales en relación a la investigación planteada? La primera de ellas es que no existe un perfil psicológico criminal específico señalado de forma taxativa de un feminicida. Por el contrario, hay diversas propuestas de perfiles, pero todas ellas tienen algo en común: la violencia o, en su efecto, la alteración mental. Así pues, los maltratadores pueden ser feminicidas o no, con o sin antecedentes de enfermedad mental. El feminicida puede tener a su vez responsabilidad penal absoluta, puede tener responsabilidad penal con atenuantes o declarado inimputable de acuerdo al perfil psicológico criminal. El aporte que se persigue con esta investigación es que la información generada pueda servir de base para generar una red de dispositivos comunicacionales a través de las redes sociales con información psicoeducativa y concientizadora sobre el perfil psicológico de un feminicida, creación de unidades de atención a la víctima del maltrato por violencia de género, en donde se alerte sobre la posibilidad de estar enfrentándose a un posible feminicida, y la creación de equipos multidisciplinarios de la salud mental debidamente capacitados y acreditados en la materia que evalúen al imputado por violencia de género y se establezcan planes de intervención de forma correctiva y preventiva. Con esto damos pues finalmente culminada la defensa al trabajo de investigación como alternativa al trabajo final para